¿Cómo se restauró el sacerdocio de Aarón? Ok, Oliver Cowdery y José Smith, si te sabes la historia, tenían la duda del bautismo, van al río, ¿fue Susquehanna? Ahí ya no me acuerdo el nombre del río. Se arrodillan, oran y se aparece Juan el Bautista, les da les impone las manos, les manda a bautizarse, ordenarse mutuamente, tan tan. ¿Cómo se restaura el sacerdocio de Melquisedec? Bueno, lo que sabemos es que Pedro, Santiago y Juan se les aparecen y les imponen las manos. Pero pregunta, ¿eso es todo lo que sabemos? ¿O eso es todo lo que regularmente los miembros promedio como somos sabemos? Y ahí viene la parte cool. Porque hay una historia fascinante sobre cómo es que se restaura el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y qué creen? Está en este libro. Así que, primero que nada, un buen reconocimiento a Christopher Coleman, quien fue quien escribió este libro, y quien nos ha dado excelentes referencias a documentos del tiempo de José Smith, donde está esta información. Así que vamos a leer el siguiente relato. Este relato lo tenemos debido a un hermano llamado Addison Everett. Addison Everett, que llegó a ser obispo y servir en varios llamamientos, en 1882, esto es muchos años después de José Smith, es cuando John Taylor ya es el profeta de la iglesia y su consejero es Joseph F. Smith, el sobrino de José, el hijo de Hyrum Smith, ¿vale? Cuando matan a José Smith y a Hyrum, Joseph F. Smith tenía como 9 u 11 años, es decir, súper chavito. Bueno, cuando es 1882, más o menos Joseph F. Smith estará en sus 40, 50, le llega una carta de este hermano a Addison Everett, el cual le dice, oye, ¿sabes qué? Yo estuve en Nauvoo, yo viví ahí un tiempo. Y yo estuve cuando José Smith daba sus discursos. Y en uno de sus discursos yo estuve ahí cuando él contó la historia de cómo se restauró el sacerdocio de Melquisedec. Entonces tenemos aquí algo fascinante porque es una carta de un hermano que estuvo ahí ese día que José Smith contó cómo se restauró el sacerdocio y le escribe al sobrino de José Smith qué es lo que José Smith dijo ese día. Y es lo que vamos a leer. José Smith dijo que mientras José y Oliverio Cowdery traducían el libro de Mormón en la casa de su suegro, en el condado de Susquehanna, Pensilvania, fueron amenazados por un populacho y en ese tiempo llegó Joseph Knight de Colesville, condado de Broome, Nueva York, una distancia de unos 45 kilómetros hacia el norte, y deseó que fueran a casa con él y predicaran a los de su vecindad, y a causa del espíritu del populacho que prevalecía, ellos decidieron acompañarle. Entonces, José Smith, hubo un tiempo, no sé si sabían, que José Smith vivió con sus suegros, con los papás de Emma. Bueno, les rentó una propiedad, porque tampoco vivía en la misma casa, vivía cerca, pero era una propiedad de ellos que rentaba José Smith, ¿vale? Y entonces dice aquí el relato que empezó a ver mucha contención con el populacho, todo eso. Y entonces llega Joseph Knight y le dice, ¿sabes qué? Vamos a mi casa, está a 45 kilómetros, sirve que le predicas a mis vecinos. Y entonces José Smith dice, sí. Pero surge un pequeño problema. Aún después de llegar a la casa de los Knight en Colesville, la oposición les llegó como una plaga. De nuevo, las circunstancias les forzaron a que huyeran rápidamente del populacho y regresaran a Harmony. Esto es muy importante. La circunstancia se pone tan drástica que José Smith y Oliver Cowdery se tienen que regresar caminando. ¿Te acuerdas cuántos kilómetros eran? 45 kilómetros. Y ellos se van caminando. Y no sé si empezaron de noche. Lo que sí sé es que están durante la noche caminando ese sendero. Y dice, ellos anduvieron toda la noche por un bosque denoso y muchas veces tuvieron que atravesar por lodo y agua que les llegaba hasta las rodillas. El hermano Oliverio estuvo exhausto en la última parte de la noche y José tuvo que sostenerlo con su brazo y casi cargarlo. Al amanecer en el este, el hermano Oliverio completamente perdió todas sus fuerzas y el hermano José lo apoyó en un árbol de roble que estaba a las afueras de un campo cercado. Solo recapitulando el contexto,
estaban teniendo persecución en casa de los suegros. Llega Joseph Knight, les dice, hey, vámonos a mi casa, está más tranquilo, y les predican a los vecinos. Vamos. Van y se pone peor la cosa. Y entonces tienen que volver caminando. Y toda la noche están caminando. Y ya cuando está amaneciendo, y recuerda que iban en no sé si llamarlo riachuelos, charcos, les llegaba el agua hasta las rodillas. No sé si alguna vez has tenido que caminar toda la noche en bosque, pero no es de lo más fácil de hacer en el mundo. Y menos si tienes que estar cargando a Oliver durante la mitad del viaje. Bueno, entonces, ya está amaneciendo. Recargan a Oliver, o más bien José Smith recarga a Oliverio en un árbol. Y entonces el hermano Oliver exclama, ¿cuánto tiempo, oh Señor, cuánto tiempo, hermano José, tendremos que sufrir estas cosas? ¿Recuerdas lo que el Elder Holland nos decía que José Smith dijo alguna vez? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estará oculto el pabellón? Perdón, estará el pabellón que oculta tu morada. ¿Hasta cuándo? Y Oliverio Cowdery estaba en las mismas. Oliver no había visto al padre y al hijo. Oliver no había tenido a Moroni ministrándole por varios años. Y llegó el punto en el que dijo, José, es que ¿hasta cuándo? O sea, nos movimos de tu casa donde vivías a casa de tus suegros, de casa de tus suegros a casa de los Knight, y de casa de los Knight tuvimos que caminar 45 kilómetros de regreso. O sea, ¿hasta cuándo? ¿No? Y seguramente muchas veces hemos estado así en la vida. ¿Hasta cuándo? José Smith dijo que en ese mismo instante Pedro, Santiago y Juan vinieron a ellos y les ordenaron al santo apostolado y les dieron las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En ese momento tan difícil, en ese momento tan triste, en ese momento de tanta soledad tal vez para Oliver, pasa esta experiencia milagrosa. Ellos todavía tuvieron que viajar unos 25 a 27 kilómetros más para llegar a su casa. ¿Pero qué creen? Oliverio pudo viajar tan bien como José y no se quejó de la fatiga ni una sola vez. En ocasiones, cuando estemos nosotros también en dificultad, en soledad, en aflicción, después de que, oye, vamos de un lado a otro y de plano no se puede, que seguro todos hemos tenido momentos así, esta historia nos puede recordar que el Señor envía a sus ángeles. Justo hoy estaba viendo este separador, me lo encontré mientras estaba viendo el libro, de una frase del Elder Holland que dice, testifico que aún se envían ángeles para ministrarnos, para ayudarnos. Y esta experiencia es el testimonio vivo de eso. Aún se envían ángeles. Cuando los siervos de Dios estén de verdad hasta su límite, cuando digan, es que ¿cuándo vamos a parar de esto? Ahí están los ángeles de Dios. Y habrá ángeles al otro lado del velo, habrá ángeles de este lado del velo, pero lo que sí puedo decirte es que el Señor sabe dónde están sus siervos. El Señor sabe perfectamente de qué casa a qué casa han tenido que ir. El Señor sabe perfectamente cuántos pasos han tenido que caminar y todo el lodo que han tenido que cruzar, todo el dolor de la vida que han tenido que afrontar. Y Él envía a sus ángeles y nos da fortaleza una vez más. Este relato de la restauración del sacerdocio de Melquisedec nos ayuda a saber que no importa cuán solos estemos, cuán difíciles sean las circunstancias y cuán dura y oscura haya sido la noche, al empezar a salir el sol, ahí estará Él con sus ángeles para ayudarnos y ministrarnos.